¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, continuando con esto, con el curso de CCNP, pues hoy nos toca hablar un poquito al respecto de lo que es SEF. ¿Ok? Vamos a ver lo que es básicamente SEF. Ok, bueno, vamos a ver lo que es SEF. Vamos a colocar por aquí en SEF, quiere decir obviamente Cisco Express Forwarding, pero vamos a ver de qué se trata esto. ¿Ok? De qué se trata primero y después ya nos vamos directamente a lo que es SEF. ¿Ok? Lo que vamos a hablar el día de hoy es básicamente, a ver, vamos a ponerlo por acá el título, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. Se llama Switching, ¿ok? Switching Methods in Routers. ¿Ok? En routers. Ok. El switching método en los routers. Ok, mucha gente dirá, bueno, pues, pero los routers, ¿cómo van a hacer switching? Bueno, lo que pasa es que switching es una palabra genérica que quiere decir, pues básicamente, que cuando algo entra en un puerto y luego sale en el otro puerto, ese es switching. Estás haciendo un switching. Y los switches hacen switching. Pero los routers también hacen switching. Porque los routers reciben algo por un puerto y sacan por otro puerto en particular. Para la cuestión del routing. O sea, el next hop address lo sacan por otro puerto. Entonces, esto es lo que se denomina switching, básicamente. Y bueno, pues como les digo, el switch hace switching, pero los routers también hacen switching. ¿Ok? Ambos hacen switching. ¿Ok? Y la idea de switching es algo que entra en el ingress port y algo que sale en el egress port. ¿Ok? Algo como dice aquí, por ejemplo, incoming packets, outgoing packet. Este procedimiento, vamos a poner esto, este procedimiento es lo que se llama switching. ¿Ok? Entra y sale, pero va a entrar por un lugar y no sabemos por dónde va a salir, dependiendo ya de un cómputo que hacen los ruteadores. En este caso vamos a hablar de los routers. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar hoy día de los switching métodos en los routers. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues el router lo que hace es routing. Entra por una interfase y lo dirige a otra interfase dependiendo pues del cálculo que hace con el routing table. ¿Ok? Eso es lo que hace y todo el mundo lo sabe. Así de sencillo. Bueno, entonces vamos a hablar. Hay uno en particular que nos interesa, que es el poderoso, que se llama Ceph. Es uno de los métodos de switching en los routers. Se llama Ceph, Cisco Express Forwarding. Es el que nos interesa, pero vamos a ver un poquito de historia, un poquito de los otros procesos también. Bueno, vamos a hacer algo por acá. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, estos son los switches métodos, ¿no? Los métodos de switching. Por ejemplo, un método se llama process switching, el otro método se llama fast switching y el último que nos vamos a concentrar se llama Cisco Express Forwarding método. Tres métodos de switching. ¿Ok? Tres métodos de switching. Ya entendimos qué cosa es el switching. El switching es básicamente la idea de que él entra algo por un puerto y sale por otro puerto. Esa conmutación que existe de entra por uno y sale por otro. Eso es switching. Y lo hacen los routers también. ¿Ok? Bueno, la pregunta ahora es cómo lo hacen. Bueno, vamos a ver, hay más métodos, pero vamos a ver, hay tres métodos que vamos a tener que más o menos tener una idea de qué se trata, ¿no? Y esos tres métodos son obviamente el process switching, el fast switching y el Cisco Express Forwarding switching. ¿Ok? Son tres. Bueno, vamos a concentrarnos en el primero. ¿Ok? Vamos a concentrarnos básicamente en el primero. ¿Qué pasa en el primer método? ¿Ok? El primer método. El primer método es básicamente lo que es el process switching. Esto lo hacen o lo hacían los antiguos routers, básicamente. ¿Ok? Lo hacían los antiguos routers y todavía existen dispositivos que te hacen, o sea, routers que utilizan el process switching, el tradicional método process switching. ¿Ok? ¿Y cómo es ese método?
Bueno, es bien sencillo. Cada vez que entra en el router, en uno de los puertos, un paquete, ¿ok? Obviamente tiene que salir por una interfase. Este router probablemente tenga varias interfaces, ¿no? Varias interfaces. Ahora, obviamente el router como rutea esta información, este paquete, bueno, no sabemos por dónde lo va a sacar, por dónde lo va a dirigir. Va a depender de qué. Va a depender del routing table que tiene dentro de aquí, de lo que hay dentro aquí del router. Este router tiene un routing table. O sea, el procedimiento es, entra un incoming packet, hace una especie de computación aquí dentro del router y luego pues ya veremos dónde sale. Pero va a depender del routing table. Y va a depender también pues a dónde quiere dirigirse este incoming packet. Ok, el método tradicional se llama process switching. ¿Por qué se llama process switching? ¿Qué es lo que pasa en el process switching? En el process switching, cada vez que un incoming packet entra en un router, entonces el router toma su CPU y el CPU lo que va a hacer va a hacer un cómputo basado en quién, en el routing table y después va a decidir por dónde va a salir. Bueno, ese es el método tradicional. Pero aquí hay un pequeño problema. El incoming packet que entra y luego hace el cómputo y sale va a estar constantemente interrumpiendo al router. Porque el router puede estar haciendo, el router a través de su CPU puede estar haciendo miles de cosas. Hay miles de procesos que hace constantemente el router. De tal manera de que cada vez que entra un incoming packet va a estar interrumpiendo constantemente al CPU. Y por eso es lento. Cuando se utiliza el process switching, que significa que cada vez que entra un incoming packet, el CPU es el que lo recibe y el CPU es el que lo procesa usando el routing table. Ya después decide a dónde se va. Pero aquí la idea es que el CPU va a estar ocupado. Es como decir, vas a estar molestando al CPU constantemente. Uno dirá, bueno, es la labor del CPU, es la labor del router. Sí, tiene razón. Pero este incoming packet que va a estar en constante, entran miles, ¿no? Miles, cientos de miles entran. Entonces el CPU va a estar constantemente ocupado y ocupado y ocupado. Y bueno, pues a las otras actividades lo pone quizás en hold, y etcétera, etcétera, lo que haga, ¿no? Pero ese es el problema con el process switching, que va a mantener muy ocupado al CPU, muy ocupado al CPU. O sea que el CPU, cada paquete que entra, lo inspecciona, hace un cómputo y decide por dónde salir. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar con con el router, con su CPU. ¿Ok? Hay que recordar que el CPU tiene dos partes, lo que es el dato cuando lo recibe y lo saca, y una parte que es el control plane, donde está el routing table, y quien interviene es el CPU. ¿Ok? Aquí la idea de entender el process switching es bien simple. Entra un incoming packet y lo que va a ser la consecuencia de que entra un incoming packet para que después salga es que lo va a mantener ocupado al CPU. Lo va a mantener muy ocupado al CPU. ¿Ok? Y eso va a ser un proceso, va a ralentizar el router. Ahora, si estamos hablando de interfaces, digamos, vamos a suponer que tienes interfaces de alta velocidad, quiere decir que van a entrar mucho más packets, van a entrar al router. Por lo tanto, el CPU tiene que trabajar mucho más todavía para high speed, para alta velocidad. El CPU va a estar extremadamente ocupado, cosa que va a ralentizar todas las demás actividades, incluyendo también esto, el procesamiento de los paquetes. Porque obviamente el CPU tiene, bueno, procesamiento limitado, ¿no? Bueno, ese es el tradicional método antiguo que se creó, ¿no? Que se llamaba process switching. ¿Ok? Entonces, para redondear esta idea es el process switching, simplemente el CPU recibe cada paquete, lo procesa y chao. Muy bien, pero eso va a mantenerlo muy ocupado el CPU. Muy, muy ocupado. Ok, muy bien. Ahora, a raíz de esto, se inventó un nuevo método. Y este nuevo método se llama fast switching. ¿Ok? Fast switching.
Bueno, el fast switching es similar al anterior, es similar al process switching. Cada paquete que entra, cada incoming packet que entra, va a ser analizado por el CPU. Pero hay algo bien importante aquí. ¿Okay? Algo bien importante. Cada vez que el incoming packet es recibido por el CPU y el CPU lo analiza y bueno, y pues este incoming packet pide una destinación y el CPU lo procesa y dice, bueno, te vas por cierto puerto, o sea, el outgoing packet, ¿no? Te vas por cierto puerto, usando obviamente el routing table. Cada vez que hace algo en particular, entonces lo guarda, lo almacena en un cache, en una memoria de alta velocidad, que se llama fast cache. ¿Ok? Fast cache. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, cada vez que entran paquetes, si el paquete es nuevo, lo va a computar el CPU. Si el paquete ya lo ha resuelto anteriormente, o sea, aquí hay un incoming packet que tiene source address and destination address. Si el CPU ya lo ha procesado anteriormente, ya no necesita hacerlo otra vez. Simplemente consulta su fast cache y lo procesa. Esto va a ayudar, va a liberar un poco al CPU. Lo va a liberar, definitivamente. ¿Okay? Entonces, aunque el CPU todavía va a participar, porque cada vez que entra, digamos, esta es la interfase, digamos, por aquí entra el incoming packet, de todas maneras se va a ir al CPU. Pero el CPU o lo va a procesar o lo va a dirigir al fast cache. Y probablemente en muchas de las actividades va a redirigirlo aquí al fast cache porque ya lo hizo anteriormente. Y si ya lo hizo anteriormente, no va a ser un cómputo nuevamente. Lo va a dirigir aquí y luego pues se va. ¿Ok? Este es básicamente lo que es fast switching. Este método básicamente ayudó un poquitito para que pues los routers ya tengan una mejor velocidad en el sentido que el CPU está menos ocupado gracias al fast cache. ¿Ok? A esto que está aquí. Obviamente el CPU al principio va a estar muy ocupado porque no tiene nada en el fast cache, que cada vez que resuelve algo lo guarda, resuelve algo lo guarda, lo guarda, lo guarda, y los siguientes ya lo va a dirigir aquí. Pero siempre va a haber diferentes, obviamente, combinaciones para dónde se va a dirigir. Y bueno, pero el CPU va a estar, este método es mucho mejor que el anterior, precisamente por el fast cache. ¿Ok? Muy importante. Bueno, aquí la idea es que el CPU lo que ya hizo lo guarda y si vuelve a recibir la misma petición, lo va a consultar al fast cache. Bueno, y listo. Esa es la idea y se convierte en fast switching. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que el anterior. Es más rápido y además que es más rápido, mantiene al CPU más libre para otras actividades. ¿Ok? Pero aún así, si este incoming packet llega, tienes interfaces de mucha alta velocidad, se acumula de todas maneras. Pero bueno, aquí libera muchísimo porque tiene el fast cache. Este es lo que se denomina fast switching. Es el segundo método que existe. Obviamente mejor que el anterior. Muy bueno, por supuesto, ¿no? Bueno, posteriormente llegó un método muy interesante. Aquí está. Vamos a movernos más, eliminar todo. Ok. Este método es bien interesante. Se llama Cisco Express Forwarding. ¿Cómo hace el switching el router? Bueno, pues esto está basado. Bueno, siempre van a entrar en un router los incoming packet y van a salir. No sabemos por qué interfase entra. Puede ser por cualquiera y puede salir por cualquiera también. Depende de cuál, de toda la actividad que se genere. Ahora, ¿qué pasa con el Cisco Express Forwarding método de switching en el router? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en este caso lo que va a pasar es lo siguiente. Okay. Ustedes van a tener obviamente un CPU porque ustedes saben perfectamente que los routers tienen una parte que se llama control plane y una parte que se llama data plane. Aquí lo importante en este método es que en esta partecita que ustedes ven aquí en el data plane van a ver básicamente una estructura de dos tablas. Una tabla que se llama FIB
forward information, y otra tablita que se llama tabla de adyacencia. ¿Ok? Tabla de adyacencia. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es lo importante de esto? Bueno, ustedes saben que el CPU, que es la unidad central de procesamiento de los routers, tiene un routing table. Ya todo el mundo lo sabe. Este routing table pues se construye en base a un cálculo que hace un algoritmo, y además también incluye obviamente static routes, default routes, información que intercambian los routing protocols, etcétera, etcétera, ¿no? Se construye un routing table. Es parte de, obviamente, el área de control plane. Aquí está el CPU, la unidad central de procesamiento, y aquí está también, porque eso también lo tienen los routers, en todos los routers, que se llama ARP Cache. Y el ARP Cache es Address Resolution Protocol. Quiere decir que él tiene todas las interfaces y en las interfaces tiene todas las interfaces con un mapping con un IP address. De tal manera de que, por ejemplo, entra una IP address, se hace el cálculo y sale por otro IP address. Pero los routers también tienen que entender que ellos necesitan conocer el IP address al MAC address. ¿Okay? Es como porque tiene que salir por un puerto. Entonces también tiene que saber el MAC address. ¿Okay? El MAC address. Bueno, ese Address Resolution Protocol que resuelve el MAC address con el IP address queda almacenado también en un cache memory aquí. Y el routing table queda también almacenado aquí. Cada vez que hay un cambio, este routing table hace una recomputación otra vez a través del algoritmo para tener update su routing table, y también ARP cache. Cada vez que resuelve algo, se actualiza aquí en el cache. Ahora, estas dos tablitas, ¿ok? Estas dos tablitas son bien importantes. ¿Por qué razón son importantes? Porque este routing table va a estar constantemente generándose una copia aquí al feed. O sea, esta es una copia del routing table, el feed. Y la adyacencia, la tabla de adyacencia, es una copia del ARP cache. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando entra un incoming packet? Porque aquí está el ingress interface, entra por aquí. Automáticamente, quienes van a intervenir para hacer el proceso de switching son estos elementos, el feed y la tabla de adyacencia. ¿Okay? La tabla de adyacencia. Entonces el CPU queda completamente libre para otras actividades. Esa es la ventaja del Cisco Express Forwarding. ¿Okay? Ahora, hay que entender que esta partecita está diseñado a base de lo que se llama, no sé si ustedes han escuchado por ahí, lo que se llama ASIC. Vamos a ver, a poner por aquí. ASIC. No sé si ustedes entienden o han visto alguna vez y tienen idea de lo que es un ASIC. Bueno, pues ASIC quiere decir básicamente Application Specific Integrated Circuit. Quiere decir que son circuitos integrados, hardware, diseñado específico para ciertas aplicaciones, a una velocidad impresionante. ¿Okay? Una velocidad impresionante. Esto, lo interesante es que el CPU queda completamente libre, ¿ok? Para otras actividades, por ejemplo, routing table, pero lo bonito es que este routing table está siendo copiado aquí. Layer 3 Information, ¿qué cosa es el routing table? Y el ARP Cache, Layer 2 Information, IP Address 2, MAC Address, queda almacenado aquí. Estas dos tablas son las que se necesitan para hacer la conmutación, o sea, el switching entre un incoming packet a un outgoing packet. ¿Ok? Y obviamente se hace a la velocidad de ASIC. Circuitos integrados específico para esta situación, para esta aplicación que vemos aquí. Y eso es lo que es básicamente pues el Cisco Express Forwarding. ¿Ok? Maneja dos tablas. Esas tablas son copias. Uno, la copia del routing table, y otro es la copia del ARP cache.
de tal manera que él va a estar usando estas dos tablas que son diseñadas a la velocidad de ASIC, circuitos integrados, de tal manera que tiene una velocidad impresionante. Aparte de que tiene una velocidad impresionante, es que el CPU va a estar libre. Y eso es lo más importante. El CPU va a estar libre. ¿Ok? Vamos a ver, les voy a mostrar algo interesante ahorita. Vamos a ver GNS. Vamos a correr el GNS un ratito, ¿no? Bueno, además de esto, bueno, aquí está el GNS. Bueno, ya está corriendo ahí. Vamos a poner un router de aquí. Vamos a ver que ejecute aquí esto. Ahí está conectando. Vamos a decirle, bueno, me está pidiendo, vamos a enviar Title One, y después lo borramos. Y vamos a jalar mi router favorito aquí. Ahora, no necesariamente, no necesariamente todos los routers tienen activado el Cisco Express Forwarding. Yo creo que la mayoría sí lo tienen, pero no necesariamente están activados. Ustedes lo pueden activar o si no tienen, si tienen la duda si su router está activado o no el CEF, el Cisco Express Forwarding, ustedes lo pueden activar de todas maneras, actívenlo y garantiza si está activado o no. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se activa esto? Vamos a activarlo aquí, vamos a aprender esto, vamos a decirle aquí, Start. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, este es un Catalyst, no sé si, bueno, vamos a ver si lo podemos aquí, si existe en esto, a lo mejor ni siquiera existe aquí. Vamos a movernos un poquito por aquí, pero más grandecito. Vamos a irnos, bueno, ahí está levantando el sistema operativo del router. Bueno, ahí está. Vamos a meternos a configuración.